Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa prepartido Club Sport Herediano Antigua de Guatemala, director técnico Pablo César Guanchop y Dani Carvajal, arquero del Club Sport Herediano. Iniciamos las preguntas con Carlos Chinchilla. Buenos días a ambos. Buenos Carlos días. Chinchilla para Deportes Repretel. Don Pablo, ¿cómo visualiza, verdad, esta semana también de debuts, cómo cambiarle la cara al Herediano de lo que ha podido trabajar para este certamen centroamericano? Y Dani, ¿qué tomar en cuenta de la Antigua? ¿Verdad? Tiene un par de figuras que son ticos, que ya han tenido también recorrido acá. La Antigua también ya ha tenido recorrido en Centroamericana. Después de toda esa encerrona, ustedes también, ¿qué colocaron para cambiarle la cara al Herediano en este juego? Sí, yo creo que bueno, cuando hay mucho partido así seguido y cuando se está con ese último resultado que no fue bueno, ya uno quiere lo más rápido posible pues cambiar la cara del equipo, ¿verdad? Y dar lo mejor para que nuestra afición esté bien, esté con nosotros, esté tranquila. Pero más que eso, nosotros como grupo, pues crear conciencia y hemos creado conciencia en estos días de que evidentemente necesitamos hacer más para poder salir de esta situación incómoda. Tenemos esta oportunidad en nuestro país de poder enfrentar a Antigua y poder hacer el trabajo que tenemos que hacer para poder avanzar. Obviamente pues tenemos que esperar y ver otros resultados, pero nosotros necesitamos concentrarnos en lo que tenemos que hacer el día de mañana, que es sacar los 3 puntos y con el 0 atrás. Buenos días a todos. Sí, Antigua es un equipo que en los últimos años, ¿verdad?, ha crecido muchísimo en el fútbol guatemalteco. Es un equipo que llega a finales, que obtiene campeonatos. Sí, está Robinson, está Swander Zúñiga, ¿verdad? Son buenos jugadores. Con Robinson crecí en Saprissa cuando estaba ahí con él. Es un buen amigo. Tienen varias figuras, ¿verdad? Aprovechan mucho los laterales, el balón parado, lo aprovechan bastante. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Durante esta semana, hablando de la encerrona, son cosas íntimas del camerino, cosas que hablamos, suelen suceder, ¿verdad? Principalmente en equipos grandes cuando pasan estas cosas. Sabemos en la institución que estamos, los colores que representamos, somos conscientes de eso y no queremos que nos agarre tarde, ¿verdad? Como pasó ya hace 2 torneos atrás, no conseguimos clasificar. Fueron parte de las cosas que hablamos. Tenemos un camerino maduro y, como dice Pablo, gracias a Dios en 3 días tenemos la oportunidad de reivindicarnos. Ojalá que así sea, que podamos mostrar una cara diferente para la afición y para el fútbol de Costa Rica, que al final es eso, ¿verdad? Lo que se va a mostrar en este partido contra Antigua. Buenos días a ambos. Primeramente para don Pablo César. Ricardo Cordero de Teletica Radio y todo demás. Don Pablo, las dimensiones de la cancha son muy distintas, ¿verdad? Y es una cancha diferente a la del Carlos Alvarado. A usted le gusta la línea de 4, también ha tenido línea de 5 en algunos de sus equipos. Veremos algo diferente en el planteamiento, tal vez, más que todo por las condiciones del terreno de juego. Bueno, las condiciones del terreno de juego acá siempre han sido buenas, ¿verdad? Yo sé que han estado trabajando muchísimo acá en el Estadio Nacional para que el terreno de juego esté muy bien y siempre es una motivación extra, ¿verdad? Jugar en un escenario así, en una cancha así. Y no es ajeno a lo que pues ya nuestros jugadores pues ya han estado acá, ya han participado en este torneo acá. Entonces, independientemente del sistema o el parado, sí queremos ser eficientes con la pelota y reducir espacios, hacer un juego muy difícil, interferir en el juego de ellos, ¿verdad? Que últimamente pues sé que sacaron una victoria importante en su liga. Hemos visto que aprovechan muy bien los costados, que hacen muy buenos cambios de orientación. Pero bueno, nosotros concentrados en lo nuestro, con la pelota, yo creo que es algo que debemos de acentuar porque tenemos jugadores de buen pie, muy buena técnica,
Tenemos que aprovechar eso y más aún estando en una cancha de estas. Pero lo más importante es nosotros aprovechar las oportunidades que vayamos a tener. Que en nuestro último partido, pues sobre todo en el primer tiempo, tuvimos opciones importantes, buenas, llegamos bien, no las concretamos y eso es lo que necesitamos ya mañana, estar más seguros en el último cuarto de cancha. Y Dani, hablaba con sus compañeros al final, el sábado anterior, tarde, y tanto Jürgen como Axel y Aarón decían que ellos no tenían respuesta de saber qué era lo que pasaba, ¿verdad? Que tal vez todos se veían a la cara, se decían las cosas, pero que no sabían qué le estaba pasando al equipo rojiamarillo. Tal vez usted con su experiencia y siempre con su sinceridad, no sé si tal vez piensa que están corriendo menos, que están metiendo menos, que están conformes con lo que han ganado y demás, porque si uno se pregunta qué le pasa a este Herediano que hace un mes y medio era otro equipo totalmente. Sí, es entendible, ¿verdad? Porque, como usted lo dice, venimos de ganar la Supercopa, Recopa y el torneo nacional y de pronto entramos en este bache. Yo creo que nosotros dentro del camerino somos conscientes de que las cosas no están saliendo bien y que tenemos que mostrar otra cara. Hay muchas razones, ¿verdad?, por las que ya en el juego, ¿verdad?, no conseguimos el resultado. Contra la Liga tuvimos mucho chance al principio, contra Estelí fuimos y ofensivamente fuimos muy fuertes y tuvimos mucha suerte también, ¿verdad?, en el segundo gol, por ejemplo, cosas que no pasaban. Nosotros hemos hablado de los duelos individuales, de la responsabilidad que tiene cada uno, ¿verdad?, dentro del terreno de juego, defensivamente y ofensivamente. Nosotros, bueno, de mi parte, haciendo un análisis del partido anterior, son 3 goles de errores individuales, ¿verdad? Cada uno sabe lo que hizo y yo personalmente también. Entonces, cuando las cosas a veces no salen, porque antes el torneo pasado nos metían 2, pero metíamos 3 o metíamos 4, ese torneo no. Entonces tenemos que estar muy conscientes en la parte defensiva de que no podemos dar ningún margen de error, que tenemos que cerrarnos, empezar desde el cero para luego ir ofensivamente. Hablando de correr más o correr menos, yo creo que esta semana, ¿verdad?, nos hemos enfocado mucho en que no se trata de correr mucho, sino correr bien, y no lo estamos haciendo. Se trata de correr bien, de saber en qué momento hay que ir a hacer una cobertura, en qué momento el compañero tiene que quebrar. Entonces esperemos que el miércoles podamos mostrar algo diferente a lo que se mostró el sábado, principalmente en el segundo tiempo, ¿verdad? Porque como Pablo lo dijo, el primer tiempo nosotros fuimos muy superiores, yo no tuve problemas en mi marco, tuvimos chances para anotar, no se nos dio y lo pagamos caro en el segundo tiempo. Esperemos que el miércoles sea diferente. Buenos días, don Pablo. Dani, Días. Gabriel Zamora acá para Radio Colombia. Pablo, ¿cómo neutralizar y cómo manejar el estado de ánimo de un camerino que no depende solo de lo que ustedes hagan en cancha, sino que dependen de un resultado ajeno? ¿Cómo manejar eso a nivel interno? Y para Dani, ¿cómo afrontar un partido en el que no solamente es ganar, sino que también es el hecho de meter la mayor cantidad de goles posibles por el tema de los criterios de desempate? Gracias. Sí, yo creo que es sencillo. Nosotros ya tenemos un plan de juego, ya tenemos claro cómo contrarrestar al rival, cómo atacarlos, y es en eso en lo que debemos de concentrarnos. Es algo que nosotros podemos controlar nuestras acciones, la información que tenemos, interpretar lo que hemos toda la información que le hemos dado a los jugadores, lo que hemos trabajado y concentrarnos en lo que vamos a hacer en ese partido, ¿verdad? Queremos ganarlo, hemos planificado el juego para ganarlo y a partir de ahí ya esperar, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestro trabajo, no podemos estar pensando en qué van a hacer los otros equipos si a lo último nosotros no sacamos la tarea. Así que el grupo en ese sentido pues tiene mucha experiencia en eso, ha pasado por momentos también complejos, han salido adelante, entonces saben lo que es manejar este tipo de situaciones. Yo coincido mucho con lo que dice Pablo. Al final nosotros no podemos preocuparnos por lo que pase en Honduras si nosotros no sacamos el resultado. Y igual en los goles, hay que pensar primero, valga la redundancia, en el primer gol, antes de pensar en el tercero o el cuarto. Sería una falta de respeto también para el equipo de Antigua llegar aquí y decir que vamos a meter 5, lo que sea. No, vamos a ir desde el arranque a buscar un primer gol, ojalá ganar,
y como lo dijo Pablo, nosotros no tenemos control de lo que pasa en Honduras, pero sí podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, hacer las cosas bien para lo que sí podemos controlar, son nuestras acciones, es ser ofensivos, ir hacia adelante, buscar el partido y al final que pase lo que Dios quiera en Honduras. Ojalá que sí se nos dé el resultado para nosotros avanzar, pero nosotros estamos enfocados en nosotros, en sacar un buen resultado aquí. Muy buenos días a los dos. Dani Buenos Jiménez días. de Teletica.com. Mi consulta es para don Paulo. Cuando las cosas no se dan, ¿verdad? En un equipo se comienza siempre a ver los pequeños, grandes detalles, la mentalidad de los jugadores, el porcentaje de grasa de los jugadores, cuántas horas duermen, qué comen. Es como usted históricamente ha sido muy crítico en los equipos en los que ha estado en ese tipo de prácticas. Le quería preguntar cómo encuentra en todos estos factores al Herediano, porque mucho aficionado puede decir, no se están dando las cosas en el terreno de juego, la clave puede estar fuera del terreno de juego, en lo que involucra a los profesionales del fútbol. Gracias. Sí, yo vengo entrando y analizando todo. Pues lo primero que observa uno es el accionar en la cancha. Hay pequeños, grandes detalles que ya lo hemos hablado en la intimidad del grupo que debemos de mejorar, ¿verdad? Porque a veces se puede entrar en esa zona de confort, ¿verdad? Somos los campeones nacionales, pero a veces eso puede cegar, ¿verdad? A más de uno. Y nos hemos llevado ese, como decir, ese balde de agua fría, ¿verdad? Como que, bueno, no nos está dando lo suficiente lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer más cosas, pero más que decir necesitamos hacer más cosas, necesitamos hacer las cosas mejor, ¿verdad? Dentro y fuera de la cancha. Ahora, dentro de la cancha hay muchas situaciones que tenemos que regresar a lo básico, para trabajarlo otra vez, crear esos buenos hábitos en la cancha. Y paralelo a eso, pues sí, hay situaciones que uno pues, puede ir viendo, palpando el día a día, en donde uno va a poder sugerir y convencer no solo al grupo de muchachos, sino a la institución de que tal vez ya habría que modificar algunas cosas para poder avanzar. Pero eso sobre la marcha y uno entrar, o sea, yo desde que entré es partido, ¿verdad? Entonces, sí no es sencillo, pero siento la responsabilidad de poder convencer o crear conciencia o influir para mejorar las cosas. Buenos días a ambos. Buenos José días. Montero para Grupo Extra. Comienzo con Paulo. Es el último partido del Herediano en fase de grupos, pero es su primer partido dirigiendo en este certamen y no dependen de ustedes mismos. Teniendo en cuenta estos factores, ¿cuánta responsabilidad tendría Pablo Wanchope en caso de que no logren la clasificación? Bueno, sinceramente, la responsabilidad mía es este partido, ¿verdad? Este partido, por eso, y es el momento, es hoy. Hemos trabajado bien, nos hemos preparado bien, hemos planificado bien, ya dimos la información necesaria y ya esperando que llegue ese día para que todos podamos sacar ese resultado. Lo demás, ya lo dije anteriormente, no sabemos cómo va a estar, qué va a pasar, ¿verdad? Con los otros resultados, pero este partido necesitamos sacarlos para tener esa opción y esperar a ver qué pasa en otros escenarios. Y para Dani, a la par suya tuvo un jugador que jugó muchos partidos importantes. No sé qué se ha hablado también en el camerino, qué les ha dicho don Pablo para intentar lograr esa hazaña. No, y por supuesto, uno es consciente del entrenador que tiene, su carrera deportiva. Bueno, Pablo tengo muchos años de conocerlo, no solo como futbolista, también como gerente deportivo. Es una persona muy seria, muy respetuosa, un gran ejemplo para nosotros los futbolistas actuales. Yo creo que más que enfocarnos en ese tipo de cosas, Pablo se ha enfocado mucho en el trabajo de cancha por el poco tiempo que tiene. Nosotros ya llegará el momento y durante el partido manejaremos los tiempos del partido, de las situaciones que se vayan dando en cuanto a marcador, qué tenemos que mejorar. Yo creo que es
es bueno en Herediano que hay mucho futbolista con experiencia. Entonces, a la hora de recibir la información es más rápido adaptarla al juego y a los problemas que tengamos. Y los entrenadores que han llegado a Herediano se han dado cuenta de eso y ha sido una de las claves para cuando hemos tenido el éxito de ser campeones en los últimos 4 torneos. Buenos días, José David Calvo para yashinquesada.com. Para Pablo, usted apenas está comenzando esta nueva etapa al frente de Herediano. ¿Qué tanto puede cambiar o plasmar de su idea de juego en tan pocos días? ¿Y cuánto espera que el equipo pueda mostrar de esa identidad para poder lograr la clasificación? Yo creo que uno tiene que partir del conocimiento que tiene uno de los muchachos de afuera, ¿verdad? Y uno sigue siempre el campeonato nacional y uno, pues cuando uno ve los partidos y uno analiza y uno entiende más o menos las características que tiene cada jugador, y lo más importante es poder poner un funcionamiento en donde ellos se puedan potenciar, en donde ellos pueden, cada quien puede sacar lo máximo para el club. No poner a un jugador que de extremo ponerlo de lateral o un contención ponerlo de lateral derecho, por ejemplo, sino cada quien en su posición, y a partir de ahí pues buscar algunos matices y algunos detalles para que ellos se puedan desarrollar y desenvolver por razones obvias, porque no hay tiempo, no es que entre en una pretemporada para hacer movimientos, para poder convencer a algún jugador que juegue en otra posición o algo, ¿no? Simplemente tratar de que ellos se puedan desenvolver dentro de lo que uno quiera, algún matiz que uno quiera poner en el juego, que ellos se puedan desenvolver de la mejor forma. ¿Qué les ha pedido Pablo en estos primeros días de trabajo y qué diferencia sienten en la preparación física o en la idea de juego respecto a lo que venían haciendo anteriormente? No, con Pablo básicamente la idea, él, desde que llegó al camerino, bueno, los primeros días que hemos tenido con él, vincular la defensa con el ataque, estar pendiente siempre de la parte defensiva, más de posibles peligros, su idea también de la presión, qué tipo de presión quiere, qué tipo de presión podemos hacer también por las características que tiene el equipo, cómo le gusta también que lleguemos por los costados, que un lateral vaya, el otro venga, ese tipo de cosas, es la idea de él. Todo lo demás, hemos entrenado que 3 días. Sí, Es muy pocos días para uno decir que hay una diferencia con otra, ¿verdad? Al final nos hemos enfocado más en la parte táctica, la preparación de partido a partido, que Sporting ahora que que la recuperación. Venimos de un viaje bastante difícil a Nicaragua, es un viaje bastante cansado, por cierto, y entonces hay que manejar mucho eso, las cargas de los futbolistas. Hemos jugado muchos partidos en poco tiempo, básicamente es eso, lo que se ha enfocado Pablo estos días. El trabajo físico es imposible. Lo que se ve ahora cuando se juega muy seguido, la clave es la recuperación, cómo maneja uno las cargas de trabajo y cómo nos recuperamos de partido a partido. Sí, bueno, en la pregunta que hizo ese muchacho, en la parte de alimentación y del club y que se encuentra, porque en los últimos días lo he escuchado mucho desde que llegó Pablo, es un tema que tiene que manejarse muy gradualmente cuando se cambia de entrenador, ¿verdad? De metodología. Heredia, dentro del camerino hay jugadores muy profesionales. Yo creo que si uno se pone a estudiar el campeonato nacional, no es un campeonato como muy típico. Yo creo que Argentina y otros países son los que juegan un campeonato como el nuestro, que es cada 6 meses, donde se juega domingo, miércoles, pasan hoteles, el entrenamiento prácticamente recuperación. Hay muchos atletas en el país que no podrían ser futbolistas, ¿verdad? Cuando llegan con esa malicia a hablar de porcentajes de grasa, que la parte física, que la alimentación. Obviamente somos profesionales, tenemos un porcentaje exigido en el club, ¿verdad? A algunos compañeros les cuesta más que a otros, hacen trabajo extra y demás, pero la malicia a veces de que llega un entrenador, por ejemplo, yo sé que Pablo no va a llegar a decirle a un jugador que tenga 12% que lo quiere la siguiente semana en 7 o en 6. Fisiológicamente eso es imposible. La comunicación del entrenador para que ese jugador llegue a 7 va a ser gradual, mes a mes, un porcentaje, 2 porcentajes, 3 porcentajes. A veces se encasilla a un entrenador de que no, tiene que ser así, si no el entrenador no va a servir en ese club.
Y no, yo creo que nosotros en Heredia hemos demostrado que somos profesionales, que nos podemos adaptar a todos los entrenadores. Y sé que Pablo, en estos días, ya que dejemos ese trajín de tantos partidos, va a llegar a esa parte física que usted menciona, la que mencionó el otro con la pregunta. Y nosotros como profesionales vamos a adaptarnos a lo que él nos exige. Cada entrenador exige algo diferente. Y nosotros siempre vamos a adaptarnos porque somos profesionales, tenemos un muy buen camerino en Heredia y queremos conseguir los títulos que Heredia requiere. Y yo creo que el camerino lo ha demostrado. Yo estaba año y medio en Heredia y hemos ganado 2 títulos de 3. No nos fue tan bien en el torneo anterior, pero sé que somos profesionales y que podemos dar la talla para ya sea Pablo o cualquier entrenador que venga a nuestro camerino. Buenas, Pablo. Buenos días. De alguna forma, las palabras que dijo don Gustavo Pérez el sábado anterior me llamaron la atención, que él decía que en Herediano no habían jugado delanteros en esos momentos de las ligas menores como para lograr jugar, ¿verdad? Tener la oportunidad de jugar. Yo quería consultarle, sé que usted viene llegando y es muy poco posiblemente lo que ha visto la liga menor, pero siente que haber un jugador de ya estar preparado para una situación como estas, de jugar, de tener esa oportunidad. Uno ve que hay jugadores que saltan y hacen diferencia, ¿verdad? Cuando usted saltó muy joven. ¿O siente que por ser en ese momento la situación que pasa el Herediano, de que no está ganando, de que necesita urgentemente resultados, pues también podía ser perjudicial para un joven como estos tener una oportunidad? Gracias. Bueno, voy a hablar por mi experiencia. Cuando yo debuté, cuando yo entré en el Herediano, había muy buen equipo, ¿verdad? Me acuerdo que pude jugar con Suazo, por ahí alrededor de Germán Chavarría, alrededor de Kenneth Paniagua, y vea los jugadores que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hay jugadores jóvenes con buena proyección en el club. No estamos en una situación muy favorable para ellos como para decir, bueno, venga, ¿verdad? Y puede ser contraproducente poner un jugador y con esa presión y los conozco a ustedes, ¿verdad? Imagínense. Entonces, eso hay que saber cuándo poner a un muchacho y darle esa responsabilidad. A mí me parece que no es el momento, pero ya hay jugadores que han debutado. Hay un Santiago Vargas, ¿verdad? Está López, Quionel. Hay jugadores que ya han hecho sus primeros pasos en el Herediano y se ve muy bien. Ahora, un centro delantero así como pues típico existe, pero hay que darle más chance. Hay que darle más rodaje para que pueda dar ese salto a la primera división y pueda jugar ya de titular. Y a Dani, quería comentarle si siente que de alguna manera los síntomas que se vieron hace prácticamente un año, ¿verdad? Cuando no tiene un buen torneo, son similares a los que se ven ahora, en el sentido que si en el camerino ustedes palpan que de pronto esos mismos síntomas X, Y, Z se están viendo, y eso es lo que al final hoy está perjudicando que el equipo pues no carbure, que no tenga buenos resultados y sobre todo que de pronto se desconecte y realmente se vea mal. Gracias. Es una situación similar, ¿verdad? No hay que esconderla. Nosotros el torneo que no clasificamos empezamos muy similar a este. Nos costó muchísimo ganar, nos costaba muchísimo anotar, nos hacían goles muy fáciles. No teníamos esa suerte que a veces se necesita. Sin embargo, nosotros en el camerino tomamos la decisión ya de no volver a hablar de eso, porque si no uno se encasilla en eso, empieza a llamar las cosas y siguen sucediendo. Yo creo que ahora tenemos que ser positivos, de que todo lo que venga es positivo, olvidarnos de lo negativo que ya hemos vivido y empezar con una buena victoria y seguir por ese camino, porque este día habíamos hecho un buen partido, habíamos ganado, habíamos conseguido anotar y luego nos pasó lo de Sporting. Principalmente olvidarnos de eso, yo creo, para que no vuelva a pasar.
no encasillarnos tanto en que no, esto lo vivimos, esto pasó, es tanto que sigue pasando. Entonces nosotros ya queremos hacer un punto de aparte a partir de ese partido anterior y que ahora todo lo que venga sea positivo para el camerino y para el Herediano. Muchas gracias a Pablo, muchas gracias Dani. Con esto terminamos la conferencia de prensa por partido. Gracias. Muy amable.